Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana y ecuatoriana, en el que ya, cuando solo le restan 640 días de gobierno a Lenin Moreno y hemos resistido más de 800 días este gobierno, hemos aprendido mucho. Y hemos aprendido, por ejemplo, cuáles han sido los principales errores de Lenin Moreno y por dónde él va a terminar siendo uno de los gobiernos de menos reputación en la historia del Ecuador. Para entender cuáles son los principales errores de Lenin Moreno, señalaremos que el gobierno de Lenin Moreno ha hecho visible una crisis económica en Ecuador, en el que el crecimiento es -1. Pero el problema no es que sea el crecimiento -1, ya tuvimos crecimiento negativo cuando tuvimos el fenómeno del Niño, o -4, cuando hubo la crisis bancaria. El problema es que cuando la gente sentía el problema de la crisis bancaria, por lo menos el espíritu de la gente se sintió tranquilizado cuando se le logró sacar a Yamil Maguad. Y él fue el inculpado de todo, pero además se les logró perseguir y sacar, y se escaparon del país los banqueros. Era como si sintiéramos que una purga había llegado y que teníamos la esperanza, después de que habíamos sacado esos parásitos, de poder curarnos. Pero ahora, el gran problema es que tenemos una crisis. Y lo que no sabemos es que ¿por qué diablos no le podemos expulsar a ese bicho, a ese gusano que se está comiendo nuestra esperanza, nuestras ilusiones, nuestros empeños? ¿Por qué no podemos sacarlo? Y entonces nos damos cuenta que hay una embajada norteamericana, que hay unos medios, que hay unas fuerzas armadas que están ahí, haciéndonos, obligándonos a resistir esta incertidumbre, este malestar. Y eso es lo que nos hace y nos irrita. Tenemos entonces que el mayor error, para empezar, de Lenin Moreno fue aceptar la candidatura al presidente. Sabía que sus condiciones físicas no eran las correctas, que no podía gobernar, que era una tarea difícil. No se podía gobernar y ser el sucesor de un presidente como Rafael Correa, que tenía la capacidad de moverse por todo el país, de trabajar 16 horas diarias, 6 días a la semana, dejaba solo un hito, y a veces ni ese un hito, porque la sabatina, después de la sabatina ya estaba en el pueblo, y en el pueblo había algo que hacer. Después de la sabatina prácticamente trabajaba todo el tiempo. Un individuo que tenía una capacidad de convocatoria, una capacidad, un discurso, una oratoria conmovedora. Y esto no lo tiene Lenin Moreno. Tiene un discurso que da lástima. No tiene convocatoria, nunca lo tuvo. Ni cuando el presidente, cuando le tocaba a él en las sabatinas dirigir la sabatina, porque Rafael Correa no podía, todos nos largábamos. Ni siquiera Jorge Glass podía hacer lo que hacía Rafael Correa, mantener el auditorio. Pero Lenin Moreno, la gente ya sabía que era Lenin Moreno, por la misma se iba. Hasta luego, no. Eso ya era desde la época de Rafael Correa. Nunca tuvo acogida, nunca tuvo simpatía, nunca tenía carisma.
Eso era uno de los... Y aceptar las elecciones bajo esas condiciones era una estupidez. Pero lo hizo. La segunda cosa, una vez que se da cuenta de que no tiene la suficiente votación, es más, gana con un recuento de votos, porque hay la sospecha de que no ganó, decide cambiarse, pasarse al lado contrario, unirse a sus adversarios políticos para hundir al hombre que le llevó de la mano durante 10 años, que prácticamente empujó su silla de ruedas al descrédito. Y a través de eso desacreditar su propio trabajo, su propia gestión durante los 10 años en que estuvo como funcionario público. Primero como vicepresidente 6 y 4 como delegado del Ecuador en Suiza, a vivir una vida de pachás. Por el gobierno ecuatoriano, financiado por el gobierno ecuatoriano, financiado por Rafael Correa. Escupir en el plato que se come es una vergüenza. Es como que usted el día de mañana se entera que su mujer le puso los cuernos, le metió juicio, se quedó con la casa, se quedó con los hijos y todavía tiene que pasarle pensión alimenticia para que ella siga disfrutando con el mozo. Eso es exactamente lo que vive Rafael Correa en este momento. Y lo que vive el Ecuador, lo que viven los que votamos por él, los que vivimos, los que los fuimos a votar, los que éramos de Alianza País y los que votamos por él. En segundo lugar, en tercer lugar, tenemos meter el precio a Jorge Glass. Un terrible error. ¿Por qué es un terrible error meterle a Jorge Glass a la cárcel? Primero, porque era una prueba contundente, y sigue siendo una prueba contundente, de que la justicia en el Ecuador desapareció. De que él manipuló a los asambleístas, y que los asambleístas eran unos traidores, y que los traidores estaban con él, no los honestos, no los valientes, no los de coraje, no, los traidores, los hipócritas, los mentirosos, los esbirros, esos se fueron con él, y fueron un montón, fueron la mayoría, y nos hizo caer en cuenta, todos los ecuatorianos, que los que elegíamos para la asamblea eran unos pícaros, y apenas podíamos contar una veintena que no lo eran, de todos esos 130 y pico de asambleístas. Nos dimos cuenta que los jueces se podían vender, se podían comprar, se podían cambiar, se podían suceder, se podían manipular, y que solamente se podía también manipular los testimonios, los testigos. Se le podía llamar al pacaya para que mienta, se le podía llamar al fulano para que exagere, y aunque no se encuentre el dinero por el cual se le había acusado y no haya pruebas, no importa, va a la cárcel. Y para eso no importa si esta ley existe, no, busquemos una ley que ya haya desaparecido, pero que nos permita tener 6 años en la cárcel. Segundo grave error. El tercer grave error, y cuando le mete preso a Jorge Glass, no solamente que hace eso, sino que despierta el regionalismo, porque le persigue a Jorge Glass, luego le persigue a Rafael Correa, a Ángela Duarte, a Patiño, todos guayaquileños. Y el presidente de todos hace renacer el regionalismo, porque simplemente el concepto que se manejaba en Quito era: es ladrón porque es guayaca. Si no, y ahí está, todos los que están prófugos, ¿qué son? Guayacas. Ese fue un grave error. Luego viene el error del reparto del botín.
la repartición de cargos públicos, el sacar a gente de los cargos públicos sobre texto de que iba a reducir la burocracia, pero introducir más de 20,000 de sus personas, de sus aliados, de sus recomendados, y no siquiera recomendados de su partido, sino de los partidos con los que él había amarrado para hacer la campaña de desprestigio y persecución a Rafael Correa, y meterlos en empleos públicos, sacando a los que ya habían trabajado. Gente que ya estaba capacitada, que había estado formada por 10 años a la calle, y ahora hay que formar nueva gente, sin experiencia, sin conocimientos. Se retrasan todos los procesos, todo se viene abajo. Eso fue otra masacre, otro grave error. El siguiente error es separar, quitarle a Ecuador de UNASUR. Nosotros somos la capital de Sudamérica, y si ahora ya no lo somos, no dejamos de ser la capital original de UNASUR, la sede original de UNASUR. Y eso significa que dentro del espíritu ecuatoriano y del espíritu sudamericano, UNASUR, que era un territorio donde todos los seres humanos convergían con sus diversidades desde hace 500 años. Llegaron africanos, habían indígenas, llegaron italianos, franceses, asiáticos, de todos los continentes a convivir, no en barrios de chinos, no en barrios de italianos, a convivir en la misma ciudad, en el mismo campo, en el mismo barrio, todos en una convivencia, y que posee la mayor riqueza de biodiversidad del planeta, la mayor cantidad de agua, la mayor cantidad de aire fresco, de oxígeno, es el mayor proveedor de oxígeno del planeta, la memoria más grande genética del planeta. Todo eso integrado, unido. Eso era UNASUR. Viene este señor y decide desbaratar UNASUR y irse con PROSUR, una organización creada solamente para atacar a Venezuela, para justificar una invasión militar, un bloqueo. Aún no quieren la invasión militar, pero está justificado el bloqueo, que es otra forma de guerra. Antes a los bloqueos se les llamaba sitios. A Roma también la sitiaron y la destruyeron. A Constantinopla también la sitiaron y la destruyeron. Hoy le sitian a Venezuela y pretenden destruirla. Y para justificar el sitio, se juntan todos los países hoy gobernados por esbirros de Donald Trump y hacen un sitio de una nación de más de 30 millones de habitantes. Y les hacen padecer y sufrir, como lo hizo Roma cuando conquistó las Galias. Bien, el siguiente grave error es haberle cogido a Julian Assange y entregado. Indudablemente que Julian Assange no podía estar peor que en la embajada, pero él convirtió a la embajada en su sitio de martirio, y en segundo lugar lo entregó. Que las condiciones no importan las condiciones. Se trataba de un individuo que defendía a los revolucionarios del siglo XXI. ¿Quiénes son los revolucionarios del siglo XXI? Los revolucionarios del siglo XXI ya no son gentes que toman las armas, ya no es gente que hace meetings, ya no son gente que sale en la huelga y la protesta, ya no son gente que están en el aula haciendo los revolucionarios de cafetín. Los revolucionarios del siglo XXI son los que hacen denuncia, los que hacen revelaciones, los que le muestran al mundo quién es el incorrecto, quién es el injusto, quién es el ilegal, quién es el tramposo. Ese es el héroe del siglo XX, ese es el revolucionario del siglo XXI. Y
entregó al Cristo del siglo XXI, Julian Assange, al Poncio Pilato llamado Donald Trump, para que lo juzgue. Y se convirtió en uno de esos que hicieron lo mismo que hizo Judas, lo mismo que hicieron los sacerdotes judíos con Jesucristo, y le entregó a Donald Trump, a Julian Assange. Ese fue otro grave error que marcará su vida. Otro grave error que marcará su vida es haber vivido la avaricia, la codicia, y haber guardado dinero secretamente en Belice, dinero mal habido, y haber escondido a espaldas del presidente Rafael Correa, que hace entre sus grandes conquistas y virtudes la lucha contra los paraísos fiscales, porque ahí se esconde el dinero de todo lo que es ilegal en el mundo, todo lo que es tramposo, todo lo que es sucio, todo lo que no paga impuestos ni no tiene nombre. Eso se esconde en los paraísos fiscales, y ahí habían escondidos 40.000 millones de dinero de ecuatorianos tramposos. Y entre esos 40.000 millones de ecuatorianos tramposos estaba el dinero de Lenín Moreno. Eso es lo que le ha, otro grave error por el cual será juzgado a través de la historia. El otro grave error es haber entregado las bases de Manta y de Galápagos a los Estados Unidos. Ya Estados Unidos intentó comprarnos Galápagos en 1946 y la tenía arreglada. Luis Felipe Borja, famoso abogado de Quito, ya tenía listos los papeles para que ya Estados Unidos compre las Galápagos, y él cogía su comisión, el famoso jurista de Quito. Por eso se le llamó Filipillo a Luis Felipe Borja. Y Velasco Ibarra lo impidió y les dijo: señores, ustedes se van afuera de aquí. Y lo sacó en 1946, después de que habían pasado 27.000 soldados, Marilyn Monroe, Frank Sinatra. Había llegado la esposa de Eleanor Roosevelt, la esposa de Eleanor Roosevelt, a Galápagos, porque eso ya era patio, eso ya era territorio norteamericano. Sacaron, les dolió en el alma, y Lenín Moreno se los ha devuelto. Le ha puesto una careta. Ah, no, solo es para el revestimiento de aviones. Señores, usted se traga esa mentira, usted le cree. Después de que nos mintió, y gracias a la mentira ganó las elecciones, gracias a la mentira ganó una consulta popular. Perdóneme. Entregar la base de Manta, Correa le sacó. Eso le dolió a Estados Unidos más que una patada en los que sabemos. Tanto le dolió que fue a poner 7 bases en Colombia. Las 7 bases valían menos que la base de Manta. ¿Por qué? Porque geopolíticamente es mucho más influyente la base de Manta que las 7 bases que tiene mi Colombia. Y se las devolvió. ¿Y a cambio de qué? De nada. Es el segundo presidente que hace pendejadas. El primero fue justamente el presidente que regaló la mitad del territorio ecuatoriano al Perú y a Estados Unidos para que le abastezcan de caucho Arroyo del Río. Y este es el segundo, Lenín Moreno, que le entrega a Ecuador en bandeja de oro no solamente las bases militares, le entrega el ejército ecuatoriano y le pone a órdenes del Pentágono. Y por eso no podemos hacer nada. Nadie se atreve a tumbar a Lenín Moreno. Solo por eso no ha caído, porque ya no tenemos ejército ecuatoriano. Ahora tenemos un ejército norteamericano formado o al servicio del Pentágono, al que le pagamos el uniforme, la comida, los armamentos, todo,
Y cuando le tenemos que decir defiéndanos, no nos defiende. Protege a los intereses de Estados Unidos. Ese fue otro error grave y crucial de Lenín Moreno. Y ahora, sin contarles más, para no alargar más las cosas, el más grave error: tratar de meterles juicio y de sacar al Consejo de Participación Ciudadana que él utilizó y manipuló para apropiarse de la función judicial, la persecución a Rafael Correa y todos los órganos de control, para manejar la Contraloría, la Superintendencia de Banco, la Superintendencia de Compañía, la Superintendencia de Telecomunicaciones a su antojo, para poner fiscal, para perseguir a la gente. Hoy, después de que se hace una convocatoria a elegir a esos miembros mediante votación popular, decide que no los va a reconocer, los va a destituir, los va a sacar. Primero, no le permite a estos miembros que vayan a representar en una reunión anticorrupción en el mundo, y manda una comisión que él había hecho cuando recién subió al poder. Y en segundo lugar, el Congreso de los traidores, decide hacerles la persecución política y tratar de sacarlos de los cargos públicos y de desconocer al Consejo de Participación Ciudadana. Error mortal, gravísimo. Hoy ya existe en el país la conciencia de que es necesaria una asamblea constituyente para mandar a todos a la casa, para hacer una nueva constitución, porque la constitución, esta asamblea constituyente, la ha despedazado. Y finalmente, para remate de todo, nos mete en un endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional y nos somete al Fondo Monetario Internacional y a los caprichos, y nos lleva a una devaluación salarial. Nos quieren bajar los sueldos, nos quieren aumentar los precios de los combustibles, ya nos aumentaron, nos quieren aumentar el IVA, nos quieren aumentar la edad de jubilación, y todo medidas del Fondo Monetario Internacional. Otro error gravísimo. Muchas gracias.